Buenas noches, mi grupo está conformado por Alexis Castro, quien les habla Gabriel Gómez y Wilmer Acevedo. Estamos haciendo un trabajo integrador para la compañía Bavaria. Bavaria es una compañía del sector cervecero. Su estructura está principalmente organizada en orden jerárquico, encabezada por la dirección general con áreas claves dentro de la organización como producción, marketing, finanzas y recursos humanos. Hemos realizado una valoración por flujo de caja descontado a 10 años, eh, con lo cual hemos trabajado lo siguiente. Ok, para eso lo que hicimos fue descargar los datos de EMIS, que es una aplicación que nos permite ver los estados financieros, también ver los balances generales y los flujos de caja durante un intervalo de tiempo. En este caso, tenemos un histórico entre el 2020 al 2024. Adicionalmente a esto, se tomaron variables del mercado, como lo es el Producto Interno Bruto y la inflación del consumidor. Para los flujos de caja descontados, se proyectaron desde el 2025 hasta el 2034, partiendo de los balances del 2024. Inicialmente se hizo el balance general, luego de esto se hizo el estado de resultados y finalmente el estado de flujos de efectivo. Adicionalmente a eso, se calcularon diferentes indicadores, como lo son los indicadores de actividad, de cómo funciona la rotación de las cuentas por cobrar, la rotación de las cuentas por pagar, cómo funciona el capital de trabajo de la empresa. También se calculó el endeudamiento, cómo está funcionando el endeudamiento de la empresa, variables de rentabilidad, como lo son el margen bruto, margen operacional, margen neto, el ROE y el ROE. También se hizo una estimación del costo de la deuda por el modelo CAPM, para lo cual se usó un beta desapalancado de Moaran para bebidas alcohólicas y se estimó el costo de la deuda en pesos colombianos. También se calcularon diferentes eh, el capital de trabajo, también se calculó los activos, cómo está funcionando los activos a largo plazo, también cómo funcionan las inversiones, de dónde se provienen los dineros, en este caso eh, también se tuvo las variables generadas de la valor, el cálculo del costo de la deuda, como les decía, por el modelo CAPM, el funcionamiento de la deuda, los flujos de efectivo, cuánto por operación, cuánto por inversión, cuánto por financiación, y el cálculo de la estructura financiera. Finalmente hicimos pues unos diagramas y la valoración por acción. En este caso, para el número de acciones, mi compañero Gabriel les va a explicar cómo usos para tomar ese número de acciones. Ok, adicionalmente a eso, para la evaluación de empresas, también del flujo de caja descontado, se usó el EVA, que lo que acá se tiene en cuenta es el valor agregado económico, también se usó la PB, que es el valor presente ajustado, los flujos de caja de capital y finalmente los flujos de caja de los accionistas, que es, digamos, la composición entre el equity y la deuda. Estas son las tendencias de las cuentas de capital de trabajo para Bavaria. Como vemos, Bavaria tiene un aumento de liquidez desde el año 2024 al año 2025, que es el proyectado. Esto es porque en años anteriores Bavaria tenía un comportamiento con mayor liquidez. Adicionalmente a eso, tenemos un riesgo de crédito debido a que más o menos el 50% del capital de trabajo son debido a cuentas por cobrar. ¿Sí? O sea que Bavaria no tiene unas políticas de cobranza tan estrictas. Eh, Como vemos acá en la torta, el 76% de las son cuentas por cobrar, ¿sí? El 11% son flujos de efectivo equivalentes y el 13% son inventarios. O sea que, pues, digamos, tienen medianamente buenos inventarios, sin embargo, las cuentas por cobrar son bastante grandes, considerado todo el capital de trabajo. Mm, Como vemos, el apalancamiento de Bavaria tiene mayor tendencia a apalancarse con sus proveedores y acreedores comerciales. Esta es la parte azul, ¿sí? También vemos como el segmento verde, que es la política de cumplimiento a los impuestos a la renta, quiere decir que tiene poca deuda con bancos, ¿sí? Como vemos acá en la torta, el 99% de la deuda son cuentas comerciales y otras cuentas por pagar. Acá tenemos la tendencia del capital neto de trabajo, donde vemos pues que a medida que se proyectan los estados financieros, tenemos un fortalecimiento en el capital neto de trabajo. Eso quiere decir que la empresa genera mucho más recursos netos operativos y mejora su capacidad de inversión. También tenemos un equilibrio entre activos y pasivos.
o sea que tenemos un buen apalancamiento frente al crecimiento del capital de trabajo y lo que ayuda como una mejora en el proceso de crecimiento de la empresa. También tenemos una liquidez sólida, como vemos la empresa en la parte de arriba conserva unos buenos flujos de efectivo por si, digamos, tienen algunas otras generaciones de salidas de efectivo. También tenemos una capacidad de inversión. Al tener el capital neto de trabajo positivo, permite reinvertir ese dinero o ese capital neto de trabajo en diferentes proyectos estratégicos de expansión. Listo, ¿no? Bueno, seguimos en el análisis de la estructura financiera. En este momento vamos a hablar de activos a largo plazo. El 93% corresponde a propiedad, planta y equipo, el 4% a actividades intangibles de valor de llave y el 3% a cuentas por cobrar. Esto nos permite identificar varios puntos claves. Iniciamos pues como con el tema de las fortalezas. Existe una fortaleza operativa y patrimonial importante, ya que proporciona activos físicos y respalda la capacidad productiva de la empresa. Además, genera una confianza en los acreedores e inversionistas debido a su base sólida y tangible. También podemos identificar debilidades, ¿cierto? Estas debilidades las podemos encontrar que tenemos una menor flexibilidad, ya que contamos con una estructura tan concentrada en activos físicos que nos pueden dificultar la adaptación a cambios tecnológicos o del mercado. Pero debido a todas estas debilidades, como toda compañía, debemos analizar las oportunidades de mejora. Para ello, la empresa tiene la oportunidad de incrementar la inversión en activos intangibles estratégicos como tecnología, innovación, y lo que podría mejorar su competitividad a largo plazo. Listo. Acá en tendencia del capital invertido podemos observar una evolución muy relevante. En el gráfico se logra evidenciar que la empresa pasó de una etapa inicial de volatilidad y bajo capital invertido de 2020 y 2022, haciendo una fase de consolidación y una estabilidad a partir del 2025. Esto se da gracias también a las proyecciones que se hacen con el flujo descontado. Podemos identificar un crecimiento sostenible sobre este capital neto invertido. Adicional a eso, acá podemos también analizar lo que es la liquidez y la solvencia. Esto se refleja en un buen equilibrio entre liquidez operativa y activos a largo plazo, lo cual nos lleva a reducir los riesgos financieros, mejorando una capacidad de inversión para sí mismo reinvertir en los proyectos estratégicos y expansión futura. Eso lo que nos da es un gran enfoque en la gestión, ya sea en el tema operativo o gestión financiera, lo cual nos lleva o nos sugiere a una gestión conservadora, lo cual es muy positivo en términos de riesgo, para así mitigar más adelante el tema de los costos acelerados y identificar las oportunidades de mercado del rubro o la estructura financiera de la deuda. La empresa presenta una mayor estabilidad financiera al depender de una deuda no tan corriente, lo que reduce la presión de los pagos inmediatos y nos mejora el flujo de caja. Pero no podemos hacer a un lado el alto riesgo de liquidez que tenemos. Debido a eso, esto nos implica un fortalecimiento en el cumplimiento de las obligaciones a corto plazo. Debemos tener una consideración importante. No obstante, el predominio de la deuda a largo plazo refleja un compromiso financiero prolongado asociado probablemente a inversiones estratégicas o a gran escala, como indicábamos en los dos análisis anteriores. Bueno, para la operación del flujo de la tendencia de los flujos de efectivo tenemos los tres tipos de flujo, que son operación, inversión y financiación, y eventualmente tenemos un neto efectivo. Todas las tendencia de la operación es positiva, son las barritas azules, lo que indica que pues, el negocio cuenta con capacidad para sostenerse por sus actividades principales. Tenemos la línea roja, que es la línea de inversión. En el 2024 la vemos en negativa y esto se debe principalmente a que durante el 2024 la compañía pagó dividendos por sus bonos. Eventualmente durante el 2025 hubo que hacerle una inversión adicional por proyectos futuros que la compañía tiene estratégicamente. La línea de financiación verde siempre se mantiene positiva y negativa, lo cual indica que la empresa recurre a financiamiento externo solamente en algunos años y eventualmente esto lo utiliza para el tema de reducir pasivos de corto plazo.
Ya a partir del 2023 podemos ver una mayor estabilidad y un neto efectivo que oscila en los primeros años con valores negativos. Estos primeros años se deben al tema de la pandemia 2020, 2021 y 2022, eh, en los cuales tuvo ventas mucho más bajas, lo que pues reflejó tensiones en las liquidez iniciales. Nuevamente se vuelve a estabilizar después de ese periodo del 2025, vuelve a niveles positivos y muestra que la empresa logra nuevamente equilibrar esas tres operaciones, esos tres tipos de ingresos, tanto de operación, inversión y financiación. La compañía cuenta también con un financiamiento flexible que se ajusta a su estructura de deuda y también tiene una mejora de liquidez después del 2025, donde se refleja una etapa de consolidación financiera y mayor rentabilidad. En nuestra valoración se hizo un análisis de sensibilidad del valor terminal con respecto a cambios en el WACC, que es el costo en la estructura de capital, y el G, que es el crecimiento de la empresa. En este caso se tomó un intervalo entre 0 y 2.54 y un valor entre 20.32 y 22.32. Como, digamos, nos cambia el valor terminal considerando estas dos variables. Como vemos, a medida que aumentamos el G, ¿sí? El valor terminal aumenta. Eso quiere decir que tiende a ser a escenarios óptimos, ¿sí? Y adicionalmente a eso, a medida que aumentamos el WACC, disminuye nuestro valor terminal. Esto quiere decir que nos disminuye el valor total de la empresa. El crecimiento es directo al valor terminal y el WACC es inverso al valor terminal. Adicional a esto, nosotros hicimos una valoración por EVA o valor agregado. Nuestro gráfico nos evidencia claramente que Bavaria, después del 2024, tiene una etapa de creación sostenida económica. El EVA es creciente y el valor agregado del mercado supera el capital invertido, lo que refleja que la compañía está sólida, que es rentable, que es atractiva para los inversionistas y que mantiene ventajas competitivas en el tiempo. También tenemos una valoración por flujos de caja del accionista, en el cual vemos que la compañía principalmente se apalanca por el equity, tiene una baja participación de deuda, lo que implica menor exposición a costos financieros y presiones de pago. Y la estructura también refleja una política prudente, donde prioriza la solvencia frente al crecimiento acelerado de la deuda. En conclusión, Bavaria es una compañía que es fuerte, que tiene una madurez, que tiene un camino consolidado, que está fundamentada sobre unas bases financieras robustas. Esto le permite sostener inversiones de largo plazo y mantiene competitividad en el mercado, no solamente colombiano, sino a nivel regional, y es la razón por la cual es una de las empresas más buscadas por los inversionistas en el exterior. Por ejemplo, nosotros como recomendación, ¿qué haríamos? Tomar más deuda de los bancos y así aprovechar todos estos descuentos fiscales que nos generan, ya que la gran mayoría de la deuda, como lo vemos, lo realizan a partir de sus proveedores y finalmente la gran mayoría de los ingresos son a partir del equity.